Cuán grande es Él, cuán grande es Él. El amor de Dios siempre está con nosotros y bienvenido seas en este día, miércoles 24 de abril. Estamos aquí para darle el primer tiempo a nuestro Dios, agradecidos porque el sol está saliendo y el día está entrando y las faenas, los trabajos están iniciando para cada uno de sus hijos. Así es que si vas para el trabajo, que la bendición de Dios puede estar contigo. Donde quiera que te encuentres, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, que Dios pueda ser contigo en este día, dándote la fuerza, dándote ese ánimo para que tú también termines el día con mucha ánimo y poder llegar a tu casa nuevamente con tu familia. Así es que estamos aquí en el capítulo 18, 19, 20 y 21 del segundo libro de las Crónicas. Mira qué maravilloso es. Y ahora estamos viendo el amor de Dios tan grande. Cuán maravilloso es poder sentir y ver los principios de Dios en nuestra vida para animarnos a cada día. Estamos hablando sobre el reinado de Josafat. ¿Recuerdas que vimos que Josafat, el rey de Judá, Dios estaba con él? Y en Judá como Israel, muchas personas miraban de que Dios estaba en Judá. Muchos se trasladaron para Judá. Es decir, tú tienes que ver esto. Si la presencia de Dios está en un lugar, oye, acude por favor. Primer punto importante. Tienes que ver que la presencia de Dios está allí. Y ahora, para saber cuál es la presencia de Dios, bueno, es por eso bien importante el año bíblico, porque el año bíblico te va a llevar a toda la verdad. Te va a poner ese incentivo de que tú tienes que escudriñar la palabra de Dios. Es por ella misma que nosotros vamos a ser preparados en lugar correcto y vamos a hacer la obediencia conforme sea la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y el capítulo 18, hablando de Josafat, mira cómo comienza el versículo 1. Josafat tenía grande riqueza y gloria, en abundancia, y sigue corrido, y se emparentó con Acab. ¿Quién era Acab? Tenemos un poco de historia sobre Acab. Acab es un rey del pueblo de Israel, de las 10 tribus, grande allí, pero fue un rey malo. Y tú lo podías ver así, simplemente la vista no aparentaba que era malo, pero sus acciones eran malas contra Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros hoy en día, para definir, tienes que poder conocer, tienes que poder observar, tienes que poder ver las acciones, porque ahora cualquier gente se presenta también, y eso es lo que vamos a llegar ahora mismo. Porque el capítulo 18, verso 1, dice que Josafat era tan bien, pero hubo un momento que el versículo 2 dice: después de algunos años fue a visitar a Acab. ¿Quién? Josafat, de la tribu o del reino de Judá, el reino del sur. Josafat va a visitar al reino del norte, es decir, las 10 tribus. Allí estaba Acab y fue a visitarlo después de algunos años. Y Acab no era bueno, no era un rey bueno con la voluntad de Dios, no era contra la voluntad de Dios. Él hacía todo lo contrario. Ahora, recuerda que Acab tenía como esposa a Jezabel. Muy bien, estamos allí y sabes que Josafat emparentó o emparenta con Acab, es decir, Jorán, hijo de Josafat, toma una hija de Acab llamada Atalía. Y voy a decir un punto aquí en paréntesis, pero es muy importante. La esposa es una influencia muy grande dentro de la familia, dentro del hogar. Es una influencia muy grande que marca la diferencia en la vida conyugal de la pareja. Es importante lo que estás escuchando ahora. Hay palabra de Dios para todos, así es que quédate hasta el último momento. Mira, sabes que muchas de las acciones, esto que voy a decir es bastantito fuerte, pero yo lo espero
decir en el nombre de Jesús para ti, querida pareja, matrimonio, familia. Si tú, querida esposa, no estás buscando de Dios, no vas a ser un apoyo tan fuerte para tu esposo también que está en la iglesia. Ahora, tú que estás queriendo buscar de Dios, querido esposo, tu esposa tiene que animarte. Ahora, si tú ves que la esposa está buscando de Dios, bueno, tú tienes que ser su apoyo para buscar ambos a Dios. No importando los hábitos o las cosas que te puedan gustar, busca de Dios, porque tarde o temprano la influencia se va a ver tan marcada en tu vida, y cuando tú vengas a abrir los ojos y vengas a levantar los ojos, bueno, Dios te va a recibir, pero te va a recibir posiblemente ya después de una gran angustia, aflicción, todo destrozado, posiblemente sola o solo, sin tus hijos, sin tu esposo, pero Dios aún te va a recibir. Pero ¿por qué no prevenir algo antes de todo eso? Bueno, es por eso que la invitación de este día, miércoles, es: obedece, mantén la presencia de Dios en tu vida y mantente allí. No hagas alianza con las personas que tú sabes que no te van a dar una ayuda para el conocer de Dios. Esto es bien importante. Ahora, además de Josafat, dijo el rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. ¿Sabes que Acab mató tantas ovejas, vacas, cuando llegó Josafat? Y del versículo 1 al 4 dice que Acab sedució a Josafat y le dijo, lo invitó a que fueran a atacar a una ciudad llamada Ramot de Galad. Acab tenía esa guerra e invitó a Josafat. Esa guerra no era de Josafat, no era de Judá, pero estando allí lo invita a que vayan a esa guerra. Esto es interesante porque cuando el ser humano no tiene a Dios, puede ser que invite a un hijo de Dios y aparentemente por una amistad va a llegar a un fracaso tan bajo que después va a peligrar su vida y perdiendo la vida eterna. Es muy importante esto que te digo. Estaré hablando para un amigo, hermano, que posiblemente se ha rescatado. Dios ha provisto tantas provisiones para sacarlo del lugar donde ha estado, del alcohol, de las drogas, y más tarde con tanta luz y el amor de Dios, amigos que se dicen ser amigos lo llevan de nuevamente al camino de la destrucción. Y cuando te ven a ti nuevamente tirado al piso, y cuando tú estás libre, todos se te acercan y te rodean. Pero una vez estás en problemas graves, cada uno por su camino y te van a dejar solo, porque esa es la consecuencia del pecado. Es por eso que este día yo te animo en el nombre de Jesús. No cedas al mal, no cedas a esos hábitos que te van a destrozar a ti. Y aquí está el versículo 5 del capítulo 18. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. Óyeme, el rey de Israel, Acab, reunió a 400 profetas, una gran cantidad. Allí estaba Josafat con él. Y ahora mira lo que dice. Él le pregunta: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o iremos a desistir? Los profetas respondieron: sube, Dios lo entregará en tu mano del rey. Pero Josafat, ahora, aquí hay palabra de Dios bastante avanzada. Mira, la palabra es profeta, son 400. Y los profetas eran profetas falsos. Sí, la palabra de Dios tiene la respuesta. Mira, yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios tiene la respuesta. Ok, hoy en día hay profetas falsos, sí. ¿Qué son profetas falsos? Bueno, profetas falsos son los que hablan y
pueden afirmar algo que la palabra de Dios no está diciendo. Es por eso que el equilibrio allí solamente puede ser únicamente la palabra de Dios, ver cuándo se dijo tal cosa y para quién se dijo y en qué momento se dijo. Porque si tú solamente lees y no estudias, pocas veces el Espíritu Santo puede hablar por ti. Así es que si tú tienes el deseo en tu corazón de poder ser obediente a Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a ti. Y tienes que introducirte en la palabra para ver en qué momento se dijo la palabra de Dios, para quién se dijo, si está vigente la palabra de Dios o no. Porque la palabra de Dios por sí misma se responde. Y ahora, estos 400 profetas, Acab los reúne. El versículo 6, pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta del Señor a quien consultar? Interesante, sabes que Josafat conocía muy bien de Dios, y cuando vio los 400 profetas, Josafat dijo, estos no son profetas de Dios. Sí, no son profetas de Dios, porque si tú ves el texto, le dice a Acab, ¿hay aquí algún profeta de Dios? Bueno, y si tenía 400 profetas, ¿por qué Josafat está preguntando por un profeta para consultar a Dios? Al menos uno. Él no quería 400, no quería mucho, no, quería uno verdadero. Esto es interesante. Ahora, te dejo lo siguiente acá. Y es que, verso 7, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor. Mira cómo se expresa Acab. Aún aquí hay un hombre, no lo llama profeta. Hacemos una pausa y regresamos en segundos. Te voy a decir lo siguiente, que es bien importante que nosotros podamos distinguir lo que la palabra de Dios está diciendo. Para el que no está conectado con Dios, los hijos de Dios no son bien vistos. Primer punto. Segundo punto es que cuando el que no adora a Dios quiere desacreditar los créditos que Dios le da a sus hijos, porque el rey Acab no lo reconoce como profeta, le dice, todavía hay aquí un hombre por el cual podemos nosotros consultar a Dios. El respeto de Acab lo había perdido para los hijos de Dios. No lo reconoce como profeta, se hace llegar como cualquiera ante él. Y ahora mira la respuesta que hay. Podemos preguntar al Señor, pero yo, mira lo que dice Acab, pero yo, dice Acab, lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre el mal. Es Micai, hijo de Anai. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Aquí hay palabras de Dios para ti, para mí, para todos los que estamos escuchando este audio. Y estamos estudiando el año bíblico en puntos comentados. Recuerda que es el año bíblico único en puntos comentados, esperando en el Señor que el Espíritu Santo pueda disipar las dudas en tu corazón y que puedas seguir el camino de la santificación con tanta seguridad. ¿Sabes qué? Hay momentos que la persona, cuando está haciendo el mal, todavía quiere que alguien lo justifique y que le diga, bueno, no es que tú lo hiciste porque te vistes forzado a hacerlo, tienes toda la razón, aun cuando sea el pecado. Y esto era lo que quería Acab. Acab, haciendo una vida en contra de la voluntad de Dios, quería que los profetas de Dios le tomaran el bueno, le tomaran el ok, le dieran el visto bueno a él. ¿Cómo un profeta de Dios iba a tolerar el pecado que él estaba en contra de la voluntad de Dios? No. Y es por eso que cada profeta que llegaba de Acab le decía la verdad. Le decía, estás mal, tienes que volverte de esos caminos, porque si no Dios va a demandar culpabilidad de ti. Y esto Acab
lo irritaba, lo enojaba, y es por eso que no quería el profeta de Dios. Estaré hablando para alguien. Mira, la vida del cristiano tiene que ser una vida de reconocimiento, de humillación. Cuando yo digo que sea de humillación, no es que tú vas a andar con el rostro hacia abajo viendo solamente el camino, no. Tú puedes ser alegre, libre, siempre y cuando tú respetes a Dios y respetes a todo lo que es en lo horizontal con tu prójimo. Eso es ser humilde, que tú respetes a Dios primeramente en lo vertical. Y si tú respetas a Dios, vas a respetar a tu alrededor. Vas a andar contento, amable con todas las personas. Eso es así. Eso es ser humilde, porque nosotros en veces pensamos, ay, qué persona tan humilde. Sí, pero porque la persona posiblemente es tímida, pero la humildad que Dios está diciendo no es que tú seas tímido, sino que seas humilde, que respetes a Dios y respetes a tu prójimo en todas las direcciones. Ahora, está Acab aquí y es aborrecido, es profeta de Dios. Yo te voy a dejar lo siguiente, y es que en veces, si tú lees, yo te dejo parte que tú estudies. Acab manda a traer este profeta, y el soldado que lo va a traer le dice, mira, allá hay 400 profetas y están en favor del rey, así es que yo espero que tú hables también lo mismo de ellos. Y este profeta de Dios dice, no, solamente voy a hablar la palabra de Dios, que Él me diga que yo hable. Hombres de esos que no se venden por nada son los que Dios quiere en estos tiempos. Aun cuando la mayoría, la influencia sea tan torcida en los pensamientos, se pueden mantener. Quiero dejar un paréntesis aquí muy abierto, y es que en los días de hoy hay profetas falsos, sí. Lo estoy diciendo porque está escrito en el capítulo 18. ¿Qué son los profetas falsos? Bueno, profeta es todo aquel que le da la adoración basándose, suponiendo en principios, haciéndolos pasar que están en la Biblia cuando no lo están. Se convierten en profetas falsos porque están profetizando, están dando a conocer la palabra de Dios como si sus bases estuvieran en la palabra de Dios. Y tú dirías, bueno, pero ¿cuán difícil es? Bueno, el mundo actual ahora en veces no se da cuenta porque ha dejado de estudiar la palabra de Dios. Pero si tú en este año 24 tú le dices a Dios, yo quiero conocerte únicamente por la palabra de Dios, bueno, el Espíritu Santo te va a guiar a ti. Mira qué importancia es esto. ¿Y sabes qué? En la visión que ve este profeta, dice que vio a Dios sentado y el ejército de Dios a la derecha y a la izquierda en las manos del control de Dios. Pero se levanta un espíritu. Óyeme, un espíritu. Esto es uno de los textos difíciles porque uno dice, bueno, si está la presencia de Dios, está el ejército de Dios, se levanta un espíritu que va a confundir y va a ir a poner en los profetas noticia o palabras de mentira. Esto es interesante para los días de hoy. ¿Sabes que va a venir un seminario con respecto a los falsos profetas? Esto te lo voy a dejar, es por eso que te pido que te conectes y te suscribas al canal de José Romero Enviado, porque va a haber mucho material más en el futuro. Este espíritu que se ve, que se pone de pie y le dice a Dios, yo voy a confundirlo. Y Dios le dice, ¿cómo lo harás? Voy a introducirme en ellos y voy a poner palabra de mentira para que Acab vaya y se entregue y él va a morir. Bueno, la historia bíblica, cuando tú sigues leyendo, dice que Josafat acompañó a Acab a esta guerra. Y Acab supuestamente dijo, él voy a ser tan astuto, me voy a quitar la ropa real de rey y voy a entrar como soldado a la guerra. ¿Sabes que en vez de los hijos de Dios, como has escuchado tú un dicho que no está escrito, pero hay un dicho por ahí que dice, el que nada debe, nada teme? Josafat dijo, como no soy el rey de aquí, no se quitó la ropa real. Pero los sirios
el rey de los sirios le habían dicho a todos los soldados: no pelees con chico ni grande, únicamente con el rey de Israel, es decir, con Acab, a ese quiero. Y cuando vieron a Josafat vestido con las ropas reales, dice la palabra de Dios que se fueron todos contra él. Y Josafat, mira, disfruta la palabra de Dios porque te lo estoy diciendo de memoria, pero está allí. Josafat clamó a Dios y Dios lo ayudó, lo salvó, no porque en ese momento iba a terminar la vida de Josafat, únicamente por involucrarse en algo con una persona que no seguía los caminos de Dios, los principios de Dios. Iba a perder la vida Josafat, pero clamó a Dios y Dios le respondió, lo salvó. Los soldados pararon y vieron de que no era el rey de Israel. Y un soldado de los sirios que dijo: voy a disparar esta lanza, y la disparó tan fuerte. ¿Sabes que el texto dice que la tiró a la deriva así? Y la lanza fue y buscó a Acab, y sobre todo el equipamiento que andaba Acab, la lanza entró con tanta fuerza y le rompió la costilla y fue desangrado. Y le dijo al soldado que estaba guiando el carro: sácame de aquí porque estoy mal herido. Y el soldado le dijo: aguántate porque el momento se ha puesto recio y no puedo sacarte. Allí murió Acab en esa guerra. El espíritu que aparece en el texto allí es el espíritu de Satanás, que puso en los profetas mentira en sus bocas para que Acab fuera engañado y subiera a pelear una pelea que no estaba designada por las manos de Dios. Mira cómo es esto. Ahora, en los días que estamos, por eso se requiere tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la profecía llega. ¿Y cómo detectar cuando la profecía, la palabra de Dios es verdadera o alterada o adulterada o no es verdadera? Bueno, solamente por el Espíritu de Santo que guía la palabra de Dios. Es por eso que en este año tú tienes que ser conocedor de la palabra de Dios. Mira, es el mapa, es el GPS que te va a guiar a ti en todos los días de tu vida. El capítulo 19 da a conocer que Jehú reprende a Josafat. Cuando viene Josafat para Judá de nuevo, porque recuerdas que andaba visitando a Acab, allá iba a perder la vida él en esa guerra. Pero cuando Dios le permite regresar a Judá, hay un profeta que lo reprende y le dice: ¿cómo es posible? Versículo 2, el vidente Jehú, hijo de Anat, lo reprende y le dice: ¿ayudas al impío? Óyeme, ¿ayudas al impío tratándose de Acab? Verso 4, Josafat residía en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo y comienza a hacer grandes cosas para el Señor. Sabes que nosotros en veces tenemos que ver la presencia de Dios porque somos salvos de algo extraordinariamente grande. Estaré hablando para alguien que Dios le mostró el favor de Dios. Bueno, es suficiente para que tú busques a Dios. En este día miércoles es la oportunidad que tú le digas a Dios: yo quiero conocerte. Si me has librado de tantas cosas, aquí estoy. Y el capítulo 20 dice: fe y victoria de Josafat. Dios le da una victoria grande. Puedes disfrutar el capítulo 20. ¿Quién? Josafat. Interesante esto. Fe y victoria de Josafat. Y sabes que Josafat también dice allí: creed en Dios y creed a los profetas y estaréis seguros. Llamado de Dios. Bueno, en el capítulo 20, verso 22, sabes que obtuvieron una gran victoria. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza al Señor, el Señor comenzó a poner emboscadas en los enemigos de Judá. Qué interesante cómo Dios obra en esto. Quiero dejarte los últimos 4 minutos con lo más importante de este audio. Regreso en segundos. Ahora estamos
viendo cómo Dios obra. Sabes que en la gratitud de los hijos de Dios, Dios obra, porque aquí el pueblo comienza a cantar. Josafat, guiado por el Espíritu Santo, pone a personas a alabar el nombre de Dios. Si tú lees segunda libro de Crónicas, capítulo 20, verso número 21, dice: y después de consultar con el pueblo, puso a algunos a cantar y alabar al Señor, vestidos con sus ornamentos sagrados. Mientras el ejército salía, decía: dad gracias al Señor, porque su amor es para siempre. ¿Su amor es qué? Para siempre. Verso 22: y cuando empezaron a cantar, a entonar cantos de alabanza al Señor, puso emboscadas contra los de Amón y los de Moab y los del monte Seir, y fue una gran victoria. Pero sabes que me encanta algo de este capítulo, y es que Dios les dice: esta batalla ustedes no van a pelear, Dios va a pelear por ustedes, pero ustedes pónganse en acción de guerra, pónganse apostados. ¿Qué es apostarse? Bueno, estaban como que iban a pelear, pero no se iban a mover. Cada uno buscó el punto donde le tocaba guardar, y se quedó. Yo no sé si tú puedes entender esto, pero tú lo tienes que estudiar. Se quedó en forma de tirar, se quedó en forma viendo dónde estaba el enemigo, y se quedó como para lanzar la lanza allí, solamente de tirar la lanza. Y le dijo Dios: quédense listos, pero ustedes no van a hacer nada, porque esta victoria yo la voy a ganar. Miren lo que Dios hace en favor de nosotros. Alabo el nombre de Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Los soldados no se quedaron en casa. Los soldados no se quedaron: oh, bueno, vamos para una hamaca, para una cama, para un sofá, para una silla, como tú le llames, Centroamérica, Suramérica. De todas formas, la victoria es de Dios. No, Dios le dijo: ustedes tienen que hacer su parte, pónganse en forma de guerra, pero se quedan quietos, porque yo voy a pelear. Tú tienes que salir, querido hermano, amigo. Tienes que salir, aun cuando la victoria va a ser de parte de Dios. Tú tienes que poner lo que Dios te pide que pongas. ¿Sabes que Dios no puede decidir por ti? Él bien lo pudiera hacer, porque tú y yo somos criaturas de Él, pero Dios no decide por nosotros. Ha dejado el libre albedrío para nosotros decidir por Él, y cuando tú decides por Él, Él te va a dar la victoria. Mira, las victorias que tú ves ahora, solamente Dios quiere que tú le rindas todo tu ser a Él. Y ahora vamos a tener una oración muy especial por todos aquellos que le digan a Dios: yo quiero que tú tengas la victoria, que tú pelees por mí, porque la victoria, si yo voy, no la voy a ganar, porque la veo imposible para mí. Pero si tú vas conmigo, yo voy a tener la victoria, porque tú vas a pelear esta victoria. Solo ayúdame a creer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, rendir mi vida a ti. Y el capítulo 21 da a conocer que Joram, el hijo de Josafat, emparenta y toma la hija de Acab, Atalía. Y la influencia de la hija de Atalía para Joram fue tan grande, porque el texto bíblico relata de que Joram siguió los pasos de los reyes de Israel. Fue malo, porque había tomado la hija de Acab. Voy a abrir un paréntesis, porque aquí hay palabra de Dios en este último minuto. Mira, querido padre o madre, familia, el conocer de Dios no está en nosotros. Es un progreso, es progresivamente. Es por eso que yo te invito a que lleves a tus hijos a la iglesia. Mira, Acab ya su vida está terminando, pero la influencia que él como padre había marcado en su hija, esto afectó a generaciones y a generaciones. Los hijos afectan las generaciones que vienen. Es por eso que en esta mañana yo te digo de que tú tienes que hacerlo por tu salvación y por la salvación de tus hijos.
Lleva la presencia de Dios a tu hogar. Ve a la iglesia, adora a Dios. Yo quiero tener una oración especial por ti en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, encomendamos nuestra vida a ti, Padre. Ayúdanos, por favor. Permite que seamos padres, madres, hijos, influenciados por el Espíritu Santo para marcar una gloria para honra y gloria de tu nombre. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día miércoles. Bendiciones.